Vamos a dar inicio a un nuevo módulo, a un nuevo taller que lo vamos a titular, el nivel número 5 de nuestra formación bíblica, lo vamos a titular El Éxodo, una montaña en medio de una llanura. Una montaña en medio de una llanura es directamente el nuevo módulo que vamos a iniciar en nuestro caminar. Así como todos los módulos o los 4 módulos anteriores, pues este módulo también nos va a llevar a tener un conocimiento para nuestro diario vivir, para nuestra formación catequética, para formación, le va a servir especialmente a los catequistas, a los que les gusta hablar de la Sagrada Escritura. Es un módulo enriquecedor, básico para nuestro diario vivir. En este módulo vamos a tocar o a enfocarnos en 3 temas importantes a grande modo. Esos temas pues van a tener unos subtemas, pero entonces los grandes temas que vamos a ver sería el Éxodo, una montaña en medio de una llanura. ¿Y por qué hablamos del Éxodo como una montaña en medio de una llanura? Pues en este libro, mis queridos hijos, es el referente permanente de la historia de Israel y que no podemos ocultar. Por eso lo vamos a ver como una montaña en medio de una llanura. El Éxodo no lo podemos ocultar en ningún momento. También vamos a ver a los protagonistas del Éxodo, que en orden de aparición, eso también lo vamos a ver en los textos. Vamos a verlos entonces a cada uno de los protagonistas en su orden de aparición. Entonces hablaremos del pueblo, hablaremos del faraón, hablaremos de Moisés y sobre todo de Dios. Entonces, para que lo tengamos muy presente, y en una tercera parte o en un tercer apartado hablaremos de la alianza y los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que fueron para instruir especialmente al pueblo. Eso es directamente para instruir al pueblo. Entonces, con eso pues vamos a avanzar con nuestro primer tema, que lo titulamos El Éxodo, una montaña en medio de una llanura. El Éxodo, una montaña en medio de una llanura. Cuando nosotros hablamos directamente del Éxodo, nosotros estamos hablando que el Éxodo era un hecho muy presente en la vida del pueblo de Israel. Y es lo más importante de su credo. Es un credo religioso. En cada fiesta de la Pascua, los judíos rezaban su credo. Pero era muy importante y no es el credo que tenemos nosotros el día de hoy. El creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, no. O el credo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano, no. Era un credo que hablaba directamente de la esencia de ellos como pueblo, como comunidad. Y en este caso, pues voy a compartirlo con ustedes, lo voy a leer, porque de ahí es donde vamos a avanzar. De ahí es donde ellos oraban este credo que ellos tenían ahí en su comunidad, porque era el centro, era hecho con todo el amor, era realizado con toda su devoción, porque era lo importante, lo que los identificaba. Y por eso en cada fiesta de la Pascua los judíos rezaban su credo. Y por eso vamos a poner mucha atención al credo de ellos para que nosotros podamos después contestar 3 preguntitas, que esas son, y me las pueden enviar junto con el trabajito que dejaremos en esta noche. Entonces, el credo dice: mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y fue a refugiarse allí, siendo pocos aún, pero en ese país se hizo una nación grande y poderosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre. Llamamos entonces a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé nos escuchó, vio nuestra humillación, nuestros duros trabajos y nuestra opresión. Él nos sacó de Egipto con mano firme, demostrando su poder
con señales y milagros, que sembraron el terror y nos trajo aquí para darnos esta tierra que emana leche y miel. Ese era el credo, y ese lo podríamos encontrar en el libro del Deuteronomio, capítulo 26, versículo del 6 al 9. Y ellos oraban de esa manera. ¿Por qué? Porque recordaban, ya sabemos qué quiere decir éxodo, ya sabemos qué quiere decir esta palabra maravillosa. Entonces, bajo este texto o el credo que oraban ellos en su momento, podríamos contestar 3 preguntas para nosotros. ¿Qué experiencia, sería la primera, qué experiencia de Dios expresa este credo? ¿Qué experiencia de Dios expresa este credo? Y habla, si nos enfocamos, hablan de lo que Dios hizo especialmente, de liberarlos, de llevarlos hacia otro lugar, de darles un lugar maravilloso. Los trajo a otro lugar, a una tierra que emana leche y miel. Bueno, eso es lo que yo digo, pero ustedes deben de contestar esa pregunta. Otra pregunta al respecto de este credo. ¿Qué cualidades tiene este Dios? ¿Cuál Dios? El que ellos están nombrando en el credo. ¿Cuáles son las cualidades? Nosotros ya debemos de saber qué es una cualidad. ¿Sí? Algo que caracteriza, que identifica, algo que sobresale de la persona o del objeto o de lo que estemos viendo en el momento. Y tercera pregunta, ¿nuestra experiencia de Dios se parece a este credo? ¿Nuestra experiencia de Dios se parece a este credo? O sea, lo que yo estoy viviendo hoy en día, ¿se parece a lo que escribieron ellos? No vamos a comparar el credo que nosotros tenemos, el credo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano, con el credo de la época, sino vamos a hablar de nuestra experiencia de Dios, se parece a lo que está en este credo. Entonces, avancemos, mis queridos hijos. Vamos a comparar ese éxodo, esa montaña en medio de una llanura, la vamos a comparar con 3 aspectos o con 3 imágenes fundamentales. ¿Se acuerda cuando hablábamos en el capítulo 3 que decíamos que todo era como un álbum de fotos? Pues vamos a imaginarnos o vamos a tener 3 escenas donde nosotros podemos comparar al éxodo, o cuando veamos al éxodo directamente nos lo imaginamos de esta manera. Primero nos vamos a imaginar, como decíamos al comienzo, una montaña en medio de una llanura, pero nos vamos a imaginarlo con la montaña. ¿Por qué no lo vamos a imaginar como una montaña al éxodo? El éxodo, mis queridos hijos, sabemos los que conocemos una montaña, porque hay lugares donde de pronto no conocen montañas o no saben qué es una montaña, pero los que vivimos por ahí entre las montañas y demás, sabemos y nos imaginamos que el éxodo es como una gran montaña en medio de una inmensa llanura. ¿Qué es una llanura? Algo plano, donde no hay nada, un valle. Entonces imaginémonos ahí un desierto, y en medio de ese desierto una gran montaña. Entonces nos imaginamos y decimos que el éxodo es como una gran montaña en medio de una inmensa llanura, grandísimo. Todo caminante, mis queridos hijos, todo caminante de la Biblia lo mira y lo ve desde todos los costados. ¿Por qué? Porque no se puede esconder. Una vez yo estuve en Casanare, en el llano. El llano es maravilloso, pero usted se mete en esa llanura y no ve nada, montañas, todo es plano. Y si uno se imagina de esa manera, pues hombre, si solo hay una montaña en medio de esa llanura, cualquiera que esté a su alrededor va a ver esa montaña. Entonces por eso decimos, mis queridos hijos, que nosotros podemos comparar al éxodo con esta imagen. Entonces, para que lo tengamos muy presente, el éxodo, mis queridos hijos, para que no se nos olvide, lo podemos comparar y es como una montaña en medio de una llanura. Todo caminante
todo caminante de la Biblia, o sea, todo creyente, lo puede mirar, lo puede ver por todos los lados, por todos los costados, y no se puede esconder, no lo podemos ocultar, no lo podemos tapar. Es un hecho, mis queridos hijos, es un hecho, es un libro, es un tema que tiene que ser estudiado necesariamente hoy. O sea, sí o sí, una persona que quiera estudiar la Sagrada Escritura debe conocer muy bien el Éxodo. Hoy, mis queridos hijos, al día de hoy, el Éxodo sigue estando allí, presente, la gran montaña. La gran montaña ahí en medio de esa llanura. Y esa gran montaña en medio de esa llanura nos interpreta, mis queridos hijos, o nos quiere decir a nosotros: ¿has trabajado por la libertad? Y es una pregunta que nos hace el Éxodo a nosotros. Recordemos ¿qué quiere decir el Éxodo? O sea, es el exilio donde salen. Pero la pregunta que se nos hace hoy a nosotros, los católicos: ¿has trabajado por la libertad? ¿Yo qué he hecho por la libertad? ¿Yo qué he hecho por defender los derechos humanos? ¿Yo qué he hecho por mi pueblo? ¿Yo qué he hecho por mi familia? ¿Yo qué he hecho por mi comunidad? Una montaña en medio de una llanura que todo creyente lo puede ver. Es una realidad. No lo puedo esconder, no lo puedo tapar, porque es un exilio. Y habíamos dicho antiguamente que nosotros podemos estar viviendo, o algunos de nuestros países siguen viendo ese exilio, ese éxodo, los migrantes que tienen que salir de un país hacia otro, y es algo que yo no lo puedo ocultar, yo no lo puedo tapar, es una realidad. Pero yo, como persona, como católico, ¿qué he hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has trabajado por la libertad? Si no he hecho nada, mis queridos hijos, pues estamos como grave. Pero verdaderamente nosotros sí tenemos que ir avanzando. Ahora, mis queridos hijos, con esto queremos decir, con este ejemplo de la montaña en medio de la llanura, queremos decir que la medida de nuestra lectura y compromiso cristiano es el Éxodo. Ese es nuestro compromiso cristiano. La lectura, el compartir, es el compromiso cristiano. ¿Y cuál es el compromiso de todo cristiano? Después de leer el Éxodo, el compromiso de todo cristiano es trabajar por un pueblo nuevo, por un pueblo libre, por un pueblo liberado de la esclavitud, por un pueblo y por un libertador. Ahora, si alguna lectura, mis queridos hijos, oculta una gran montaña, si alguna lectura oculta una gran montaña, ¿cómo podríamos ocultar esa gran montaña? De pronto que baje unas nubes y la oculte, que no se vea por ningún lado. Y nosotros podríamos decir que si alguna lectura oculta esta gran montaña, tendría que ser directamente poniendo una nube para no ver el Éxodo, para no ver eso que está sucediendo. Por eso el Éxodo, mis queridos hijos, es una lectura que traiciona la experiencia profunda del pueblo de Dios. Es una lectura que traiciona la experiencia profunda del pueblo de Dios. Y de ahí es donde nosotros tenemos que avanzar, tenemos que caminar, tenemos que conocer. No lo podemos ocultar, primero que todo. Pero puede haber una traición directamente, una traición de la experiencia profunda del pueblo de Dios. Una segunda imagen, mis queridos hijos, y lo hablábamos directamente en el tema número 1 cuando iniciamos nuestro curso bíblico, y era un canal. En nuestro curso bíblico, en nuestro primer nivel, veíamos cómo podríamos imaginar un río que atravesaba toda una ciudad, y hablábamos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Hoy podemos recordar nuevamente esa imagen del río aquí en el Éxodo, y ese Éxodo es como un canal. Es como si todo el Antiguo Testamento estuviera atravesado por un canal de agua
que riega la tierra del pueblo y refresca la naturaleza, refresca a los caminantes, refresca todo lo que esté a su paso. Y lo hablábamos en el Antiguo Testamento, en el tema 1 del Antiguo Testamento para pasar al Nuevo Testamento, que es un gran río, un canal, y lo podemos asemejar el Éxodo como ese gran canal que atraviesa todo el Antiguo Testamento y que por donde pasa empieza a refrescar a una comunidad, empieza a refrescar a un pueblo, empieza a refrescar a una tierra y empieza a refrescar a todos los caminantes, a todos aquellos que salieron en ese exilio, a todos aquellos que fueron desterrados. Y nos vamos a referir especialmente a los peregrinos, a los migrantes, a esos peregrinos, a ese peregrino que no acude, a ese peregrino que no acude al canal, a ese río llamado Éxodo, que lo pasan de largo, no acuden. El Éxodo viene a empapar, viene a regar, el Éxodo viene a refrescar, pero hay personas que lo pasan de largo sin verlo, sabiendo que ahí hace parte de la historia. Ahora, como nosotros lo estamos llamando el Éxodo, el peregrino, mis queridos hijos, no acude a ese canal. El migrante no acude a ese canal llamado Éxodo. Y por eso, al no acudir a ese canal que refresca, que empapa, corre el peligro de contaminarse por ese caminar. ¿Y por qué corre el peligro de contaminarse por ese canal? Sí, porque no bebe de esas aguas cristalinas, de esas aguas puras, sino empieza a beber otras aguas contaminadas, otras aguas que contaminan, otras fuentes que lo arruinan. Y esas fuentes que lo contaminan lo llevan a tener una experiencia más difícil, diríamos nosotros, en el Éxodo. Por eso, para nosotros, es una clave teológica que atraviesa todo el Antiguo Testamento, para que nosotros lo vayamos comprendiendo. Entonces lo imaginamos como ese canal, como ese gran río. Y por último, vamos a imaginarlo también y lo vamos a comparar como ese camino. Entonces ya dijimos que lo comparamos como una montaña, como un canal, y ahora lo comparamos como un camino. ¿Por qué como un camino? Porque esa historia del Éxodo, la historia del Éxodo, tuvo 3 etapas. Y es un caminar, un trasegar. Eso es como los niños. Primero se arrastran, después gatean, después caminan, y si seguimos, pues corren, saltan, brincan y demás. Pero la historia del Éxodo tuvo 3 etapas, y por eso lo vamos a comparar como ese camino. La primera etapa de ese Éxodo es salir de Egipto. Esa es la primera etapa, salir de Egipto. ¿Y qué quiere decir salir de Egipto? Salir de Egipto es dejar la esclavitud. Yo salgo porque dejo la esclavitud. Esa es una de las primeras etapas. La segunda etapa, mis queridos hijos, caminar por el desierto. Porque recordemos que todos salieron a caminar y atravesar y atravesar. ¿Y qué quiere simbolizar o significar esa etapa de caminar en el desierto? Eso para ellos es un tiempo de purificación. Un tiempo de purificación, por eso lo vemos como una etapa. Y la última, llegar a la tierra prometida. Esa tierra prometida que veíamos, una tierra que emana leche y miel. En pocas palabras, un lugar maravilloso donde, apartados de la esclavitud, apartados de toda esa opresión, llegaron a ese lugar. Pero tenían que pasar ese tiempo de purificación, ese caminar directamente por ese desierto. Y recordemos, es tener una experiencia de Dios. Unos no
sea, el Señor nos ha sacado de aquí, que tanto que querían hasta devolverse a ese lugar. Pero muchos escucharon la voz que grita en el desierto y siguieron caminando. Ahora, ¿para qué nos sirve estas tres etapas? La etapa de salir de Egipto, la etapa de caminar en el desierto y la llegada a la tierra prometida, porque es importante verlo como ese camino. Esto es un esquema, y este esquema nos sirve para todas las generaciones, para todos los pueblos que vengan después de nosotros. Es ese caminar que nos sirve. Ese caminar o ese ejemplo nos lleva a nosotros a poder comprender cómo salir de situaciones o de la situación de esclavitud. Caminar en momentos de purificación hasta conquistar o llegar a construir nuevas formas de convivencia humana. Es un ejemplo de superación. Por eso les he dicho y les he compartido siempre que la Sagrada Escritura tiene toda respuesta. Ahí está el manual de garantía, el manual de cómo se usa este ser. Entonces, esas tres etapas nos deben de llevar a conocer y a darnos la fuerza que nosotros también debemos de pasar un tiempo de purificación para poder conquistar o llegar a construir una nueva forma de convivencia humana. Por eso nosotros, podríamos decir con razón, decimos que el Éxodo está siempre vivo. Es lo que estamos viviendo, es lo que estamos caminando, es lo que estamos superando cada día. Entonces es algo que no podemos pasar desapercibido. Entonces recordemos que lo vamos a comparar como una montaña, como un canal y como un camino, ese Éxodo. Y siempre el Éxodo, el libro del Éxodo, estará vivo en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Por eso nosotros no lo podemos pasar desapercibido. Ahora, cuando nosotros escuchábamos el credo que tenían en su momento, que está en Deuteronomio, mis queridos hijos, capítulo 26, versículo del 6 al 9, veíamos esa confianza puesta en Yahvé, esa confianza en el Dios de nuestros padres. Clamaron a Yahvé y el Señor les escuchó. Vio lo que estaban viviendo, vio la humillación, vio los duros tratos, vio los trabajos tan pesados que tenían que hacer, vio esa opresión, a tal punto que dicen que Él, Yahvé, Dios, lo sacó de Egipto con mano firme. Y eso les sirvió para demostrarles su poder con señales y milagros. Por eso, mis queridos hijos, siempre les he dicho, nosotros confiamos plenamente en el Señor. Por eso me preocupa cuando uno les dice, hagamos nuestra profesión de fe. Y siempre los domingos en la celebración de la Eucaristía le decimos, hagamos nuestra profesión de fe. Y todos ahí como loritas empiezan, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue y entre más rápido lo digan, y nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, ay, en una iglesia santa, católica, apostólica, confieso. Y hay veces uno se dice, esa es la importancia, el credo es la esencia de nuestra fe. El credo es lo que nos sostiene en nuestra doctrina. Y por eso cuando vamos ahí al credo directamente que ellos tenían en su momento, es algo fundamental, mis queridos hijos, y es algo que se construyó especialmente, que los identificó, donde conocieron a Yahvé, donde escucharon al Señor, donde Él los sacó de esa opresión, y por eso lo recitaban en toda fiesta. Por eso, mis queridos hijos, nosotros el credo los días domingos lo recitamos especialmente, le damos el realce a la celebración de la Eucaristía.
Y por eso inicia ese credo de ellos diciendo: mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y fue a refugiarse allí, siendo pocos aún, pero en ese país se hizo una gran nación, grande y poderosa. Los egipcios los maltrataron. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron duras servidumbres. Llamamos entonces a Yahvé, Dios de nuestros padres, y Yahvé nos escuchó y vio nuestra humillación, nuestros duros trabajos y nuestra opresión. Él nos sacó de Egipto con mano firme, demostrando su poder con señales y milagros que sembraron el terror, y nos trajo aquí para darnos esta tierra que emana leche y miel. Imagínense, mis queridos hijos, ese sentimiento de ellos al recitar ese credo para ellos. El poner a Dios como Salvador, a Dios como Libertador. Y es un ejemplo que nosotros debemos de seguir, y es un ejemplo que nosotros debemos de tener muy presente. Y por eso nos cuestionamos cuando nosotros oramos el credo. Siempre que oremos el credo, hay que tener ejemplo. El credo es algo que nos lleva a nosotros a comprender, a conocer, la grandeza del Señor. Muy bien, vamos entonces a dejar las 3 preguntitas que van a acompañar las 3 anteriores preguntas, que sería directamente nuestro trabajo de nuestra primera sesión, de nuestro primer tema. Primera pregunta. Recordemos que estas preguntas son para entregar directamente, hacérmelas llegar para ir evaluando día a día nuestros temas. La primera pregunta, a nivel personal: ¿qué liberación he alcanzado? ¿Qué liberación he alcanzado yo como persona? Segunda pregunta: ¿quién me ayudó a realizar o alcanzar esta liberación? ¿Cuál liberación? La que respondiste anteriormente en la pregunta número 1. Y tercera pregunta: ¿qué dificultades he tenido? ¿Qué dificultades he tenido? ¿Qué dificultades he encontrado? ¿En qué? Pues en esta liberación. Entonces, para que lo tengamos muy presente. Esas son las 3 preguntitas, más las 3 anteriores preguntas que hicimos al comienzo, que si no las alcanzaron a tomar, es: ¿qué experiencia de Dios? ¿Qué experiencia de Dios expresa el credo? ¿Cuál credo? El que leímos anteriormente. La segunda: ¿qué cualidades tiene este Dios? ¿Cuál Dios? El del credo directamente que recitaba el pueblo de Israel. Y tercera: ¿nuestra experiencia de Dios se parece a este credo? ¿Nuestra experiencia de Dios se parece a este credo? Esas son. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.